El día de hoy vamos a hacer un programa para resolver circuitos eléctricos con resistencias en serie y en paralelo. Empezamos con los circuitos de resistencia en serie, pero antes recordamos que nuestro modelo matemático va a ser la ley de Ohms. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Aquí vemos un circuito de resistencias en serie. Definición inciso A. La corriente en todas las resistencias es la misma, es decir, I total es igual a I1 igual con I2 igual con I3 igual con I4. Ya que la cantidad de electrones que pasan por la resistencia 3 es la misma que pasan por la resistencia 4, también es la misma que pasan por resistencia 1 y resistencia 2. Nos vamos a hacer ahora el análisis del voltaje. El voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4. Sabemos que el voltaje es una energía ponderada. Energía entre unidad de carga se le llama volt. Bueno, esto quiere decir que la energía de cada resistor va a depender de la magnitud de su resistencia. Por eso, en este circuito, el voltaje total es la suma de los voltajes parciales. Y el modelo inciso C es la ley de Ohms. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia equivalente o también llamada resistencia total. Procedemos a despejar voltaje en el modelo C y lo sustituimos en el modelo B, de tal manera que queda intensidad por resistencia equivalente es igual a intensidad por resistencia 1 más intensidad por resistencia 2 más intensidad por resistencia 3 más intensidad por resistencia 4. Multiplicamos el lado derecho y lado izquierdo de la ecuación por 1 entre I y obtenemos el modelo de resistencia equivalente, aquí lo vemos, para un circuito con resistencias en serie. Ahora vamos a analizar circuitos de resistencia en paralelo. Estos resistores que ven ustedes aquí están colocados en paralelo. Premisa inicial: el voltaje es el mismo en cada resistor, tal como sucede en los circuitos de una casa habitación. El voltaje es el mismo para cada resistor. Premisa número 2: la corriente eléctrica se divide. Por la resistencia 1 pasa una cantidad de corriente I1, por la 2 I2, por la 3 I3, por la resistencia 4 I4. Entonces quiere decir que la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. El tercer modelo es la ley de Ohms. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia equivalente. Esta fórmula la sustituimos en el modelo B, aquí, y nos queda voltaje entre resistencia equivalente es igual a voltaje entre R1 más voltaje entre R2 más voltaje entre R3 más voltaje entre R4. Multiplico lado izquierdo y lado derecho de la ecuación por 1 entre V, de tal manera que se elimina el voltaje y me queda el modelo matemático, aquí lo estamos viendo, para resolver circuitos de resistencias en paralelo y obtener la llamada resistencia equivalente. No hay que olvidar la ley de Ohms. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia.
voltaje en volts, intensidad de corriente en amper y resistencia en ohms. Ahora vamos a proceder a programar estos modelos matemáticos. Abrimos nuestro compilador de Free Pascal. Observamos que para este problemita que vamos a tener ahorita, creamos un tipo. A ese tipo le llamamos arreglo. El arreglo es un array de tipo vector, porque nosotros no sabemos qué cantidad de resistores va a tener nuestro circuito. Por eso se acostumbra a poner una tolerancia en el número de componentes, construyendo una estructura de datos de tipo arreglo. Y las variables que vamos a utilizar son resist de tipo arreglo, capaci de tipo arreglo también. Cuando calculamos anteriormente capacitancia equivalente, utilizamos esta estructura de datos. Ahora vamos a utilizar la variable resist, que también tiene la misma estructura de datos de tipo arreglo. Nos vamos a nuestros modelos matemáticos que acabamos de analizar de forma teórica. Estamos buscando un procedimiento que resuelva resistencias. Aquí vemos una gran cantidad de modelos matemáticos, pero nosotros queremos el modelo matemático que me resuelva resistencias. Aquí está, y tiene dos opciones, una en serie y uno en paralelo. Observamos el procedimiento llamado serie 1. Este procedimiento llamado serie 1 resuelve las resistencias cuando se encuentran en serie. Lo que hace es, tengo una variable inicial suma, que va a ser la que opera, y la igualo con 0. Construyo una estructura repetitiva for, y el número yo se lo doy, es decir, es el número de componentes de ese circuito. Después me pregunta cuánto vale resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, hasta resistencia n. Y luego aquí, en esta parte, hace la suma de resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, etc. Y luego me da como resultado la resistencia equivalente. Bueno, eso es con respecto a las resistencias colocadas en serie. Ahora las resistencias en paralelo. El mismo mecanismo, pero lo que cambia es el modelo. Vean, voy a construir una variable que le llamo suma, que vale suma más 1 entre resistencia i. Observen ustedes que va a ser este mecanismo la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, y después, ya que hace eso, necesito sacarle el inverso multiplicativo a ese resultado, y va a ser la última operación, el cálculo de la resistencia equivalente. Ustedes vean el modelo que está del lado derecho, es 1 entre resistencia equivalente, y yo cuando quiero despejar resistencia equivalente, le saco el inverso multiplicativo al lado izquierdo, que queda resistencia equivalente, y al lado derecho, que queda 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Y aquí está plasmado en este programita. Vamos a proceder a correr nuestro programita. Escogemos la opción número 3, circuitos eléctricos. La opción de resistencias. Resistencias en serie. Vamos a empezar con las resistencias en serie. Número de resistencias 7. La resistencia 1 que valga 1, la 2 que valga 3, 5, la 4 que valga 7, 9,
11, 13. Y aquí me dice que la resistencia equivalente es 49 ohms. Vamos a escribir ahora la siguiente opción, resistencias en paralelo. 22. Y decimos que quiero 10 resistencias. Y vale, la resistencia 1 vale 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y me da que la resistencia equivalente vale 0.4688 ohms. Esa es la forma que se realiza la programación de resistencias tanto en serie como en paralelo. Pero siempre tener en cuenta que la ley que rige este problema es la ley de Ohms, donde la intensidad es igual al voltaje entre su resistencia. La intensidad de corrientes tiene unidad de medida ampere. El voltaje tiene unidad de volt. Y la resistencia, su unidad es el ohms. Por su atención, muchas gracias.